Ascendentes en Libra, esto marca un punto de referencia, ascendente en Libra, soles en Libra a partir del 8 hasta el domingo 14. Su planeta regente Libra, Venus. Venus está por aquí en la casa 3 y cuando Venus se ocupa en la casa 3 es momento también de pensar en los proyectos. Libra, Sol en casa 3, Marte en casa 3. Yo creo que es un ambiente y una semana para que Libra pueda hacer acuerdos, en este caso, muy relacionados también en temas del amor, ¿no? Es una semana muy de romance, Libra. ¿Quiénes son de signo Libra? Ascendentes. Creo que se fue ahí un poquito la imagen. Bueno, creo que ya volvió ahí. ¿Quiénes son de signo Libra, ascendentes en Libra? Hay una energía muy bonita para que ustedes puedan trabajar el sentido, en este caso principal, de las relaciones. Cuando Venus está por Sagitario en la casa 3 es como hacer un backup o reevaluar el tema de mis relaciones, de cómo, como que pensar más en el tema de relaciones. Venus es un planeta que lleva a Libra a decir qué tanto esta relación me aporta, qué tanto no. Como a ser muy racional, a racionalizar las relaciones, máxime cuando Venus está en Sagitario en casa 3. Es un ejercicio muy positivo para que ustedes estén también mirando hasta donde amigos, amistades, relaciones en general. No tiene que ser únicamente relaciones de pareja, sino relaciones de todo tipo. ¿Cómo te estás relacionando ahora tú, Libra, si eres ascendente o si eres Sol Libra? El hecho de que Venus esté en Sagitario en tu casa 3 te lleva a ese punto de decir, esta relación sí, esta relación no va, cómo puedo relacionarme mejor, hasta dónde puedo aprender del otro, cómo hace un sentido en mi vida o qué me ha enseñado las relaciones. Es una energía muy poderosa a través de Venus y de Marte con la energía solar para que ustedes revalúen quizás o mirar, ¿no? Sobre todo situaciones difíciles o conflictivas que pueda haber en relación a otros. Hay un aspecto que pide la vida esta semana desarrollar y es una pequeña atención, no es así muy del otro mundo, pero sí es una pequeña tensión que se genera entre el nodo norte, que es parte de un punto de corrección en mi vida, en los hábitos y por lo general la manera de darle valor a las relaciones. Es como si el universo esta semana le pidiera a los Libra, aprende a ser un poco más metódico o cómo puedo generar un equilibrio, ustedes los Libra que tanto les gusta el equilibrio, y mirar si realmente estas relaciones están siendo recíprocas, tanto de amistades, tanto de pareja, tanto familiares, porque no nada más tenemos relaciones en sentido de amor o de pareja, también hay múltiples relaciones comerciales, etcétera, que vale la pena entrar a mirar o revisar, planear típico de la casa 3. Hay un ambiente muy fluido para el tema del amor o el tema de lo que nosotros podemos vivir con temas de romance. Por lo general, cuando Sol, Marte, Mercurio hacen ese tramo o están juntos, ampliando la energía de Sagitario en la casa 3, es donde también nosotros nos abrimos de manera mental a nuevas filosofías, a nuevos pensamientos, a nuevas creencias, a conocer otras versiones y, ¿por qué no? Aprender del otro aunque no nos guste, ¿sí? Esta combinación de Sol, Marte, Venus en la casa 3 para Libra es como, ok, no es mi tema, no es lo mío, pero venga, presto atención, venga, escucho por lo menos, a ver de qué se trata, cuál es tu historia, cuál es tu cuento, cuál es tu propuesta, qué me estás mostrando, qué es lo que, a qué me estás invitando, ¿no? Es una semana muy reflexiva frente a eso. Esto a mí me conecta mucho para Libra, sobre todo por la posición en la que se encuentran Venus y el nodo norte. Libra casi siempre con esto puede dar una sensación de relaciones inconclusas o relaciones que no tienen como, relaciones amorosas que no tienen como un sentido muy fijo, como que estamos y está esa persona, pero no somos. Como que hay unas relaciones, a definir relaciones en las que estoy con el otro, pero no somos pareja, no somos amigos, no somos marido, no somos esto, o sea, sí está, pero no está, salgo, pero no salgo. ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Cómo poderle llamar a ese tipo de relaciones?
¿Cuál creen ustedes que es la palabra correcta para llamarle a ese tipo de relaciones? ¿Relaciones tibias, quizás? ¿Sería la palabra? Una relación tibia donde es, pero no es, a rato me veo, a rato salimos, sé que está, pero no está, pero somos, pero no somos, sé que me piensa, pero no lo pienso, le escribo, pero no le escribo, es como el amigo, pero a veces es amigo, pero a veces no es tan amigo, a veces se cruza. Ah, ¿Me entendieron por ahí? Dice por acá, Javier, eso se llama relaciones complicadas. Chinita dice, Javier, intermitentes, amistad. Bueno, eso son como amistad, dices. em, Relaciones a medias, dice Angie. Esas relaciones a medias donde somos una cosa a veces somos otra cosa, a veces sí, a veces no. ¿No? Un tema así, relaciones tibias, yo lo conozco más como eso. Yo no sé ese tema. Dice por acá, Celia, me haces reír. Relaciones fantasma y de banquillo. Este tipo de relaciones donde tú le preguntas a la persona, ¿tú eres casada a un ascendente en Libra o Sol Libra? ¿Tienes a alguien? Y se queda pensando, no, pero a alguien se les viene a la cabeza, es como el amigo, es como la compañía. A veces dicen, pues sí, tengo mi compañía por ahí. Un casi algo, dicen por acá. Relaciones tóxicas, dice Gaby. Eso se llama relaciones tóxicas, Javier. Dice, mira esta, amigos con derechos. Javier, eso se llama amigos con derechos. Algo así. Pues algo así es Venus en la casa 3 en una perfecta cuadratura con el nodo norte en Pisces en la casa 6, como a reevaluar, bueno, qué somos, qué no somos, relaciones tibias o pendientes donde no se ha definido. El tocó y me voy. Javier, eso se llama el tocó y me voy. Ambivalentes, relaciones ambivalentes. Es un signo de aire y es la conmoción. Comodín, Libra, es, es el triangulador. Muy bien, dice por acá. Marinovio, es el marinovio. Amor con derechos. Entonces estos días es bueno para estabilizar. Exacto, ese es el mensaje. Para poder estabilizar, para poder racionalizar este tema de relaciones y decir, oye, ven para acá, tú y yo qué somos, ¿no? Como que en qué estamos. ¿De dónde saco esto? Pues Venus está en la casa 3. Venus es un signo que nos dice en la casa 3 cómo se llama esta relación. Como está en una pequeña tensión con el nodo norte en Pisces, que tiene que ver mucho con las emociones en la casa 6, cómo es la cotidianidad con esta relación. Y en una cuadratura es que algo debo definir. Las cuadraturas nos invitan a definir, sobre todo el nodo norte cuando está en Sagitario con Sol, Marte en la casa 3, dice, dale forma, tiene forma de qué o esto qué es lo que nosotros estamos teniendo en relación a. Entonces, astrológicamente, la manera de traducir para Libra, su planeta regente, Venus en la casa 3 con Sol, Marte, redefinamos, rediseñamos qué somos tú y yo. Si eres ascendente en Libra o tienes el Sol en Libra o la Luna en Libra, vale la pena que mires en tu entorno y empieces a revisar cómo es la manera de relacionarte con el otro. ¿Cómo se llama esta relación? Amigos, novios, amantes, queridos, marido, vez en cuando. O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Es como mirar, eso es lo que está pidiendo Venus en Sagitario y que no quedemos así como en el aire, como que somos de todo un poco y a la final no somos nada, poco compromiso. Además que Libra es un signo que sí pide mucho compromiso y pide mucha presencia, pide mucho como que se vivan esas energías desde ahí. Pues muy bien, se entendió. Vámonos con el signo de Escorpio. Si alguno de ustedes es ascendente en Escorpio, tiene el Sol en Escorpio, o la luna en Escorpio, pues este mensajito, vamos a ver cómo está el clima a partir de hoy lunes 8 de diciembre, segunda semana de diciembre.